Jo simultàniament. És el moment, ho anunciava fa uns moments, de parlar de temes d'actualitat que tenen a veure amb la ciutat de Palma i també parlarem de l'habitatge, que no pot ser d'una altra manera, del lloguer turístic i d'una barriada de Palma en concret, d'una actuació que s'està duent a terme. N'hem parlat molt d'aquests dies i que és d'actualitat, com és el desallotjament de Son Banya. En parlant de totes aquestes qüestions, i ho farem amb la regidora de Ciutadans de l'Ajuntament de Palma, Patricia Conrado. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos que hablar de esa actualidad, ¿no? Y sobre todo lo último y de lo que más informaciones estamos conociendo en estos días. Además, la semana pasada también, precisamente, ¿no? Los afectados por el desalojo de Son Banya, ¿no? Sí. Bueno, pues se manifestaban delante del Parlamento, delante del Ayuntamiento. Y bueno, en cuanto a este tema, evidentemente se van haciendo ese desalojo poco a poco y progresivamente, tenemos que decir, pero había un acuerdo dentro del Ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues para realizar ese desalojo en Son Banya, desde Ciudadanos habéis decidido salir de ese acuerdo. ¿Por qué? Sí, bueno, para poner un poco el contexto y que la gente comprenda un poco qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado, nosotros firmamos un acuerdo, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Palma, para realizar el desalojo y el desmantelamiento de Son Banya. ¿Por qué? Porque es un poblado que es propiedad del Ayuntamiento. El Ayuntamiento está gastando cada año alrededor de 700.000, 800.000 euros en el mantenimiento de ese poblado y hay que tener en cuenta que de siempre o de hace muchos años es el mercado de la droga en Palma y esto es una realidad, con lo cual el Ayuntamiento de Palma lo que no puede hacer es sostener y mantener el mercado de la droga. Allí hay muchas familias viviendo con niños. Entonces, se llegó a un acuerdo en el que se iba a ir desmantelando poco a poco este poblado. Sí. A razón de 45 o 50 viviendas por año, en el que se iban a proceder al desahucio de estas viviendas y inmediatamente el derrumbe o derrocamiento de las viviendas. Bien, en este acuerdo que firmamos, ya estábamos todos de acuerdo. Lo que se decía era que en principio se empezaba por una primera fase que era de 45 viviendas en las que el Ayuntamiento de Palma lo que tenía que hacer era ofrecer una vivienda alternativa a cada una de las familias o a unas familias que cumplieran una serie de requisitos, es decir, que no tuvieran ninguna otra vivienda en propiedad, tenían que escolarizar a los niños, tenían que acogerse a programas sociales para buscar trabajo, etcétera, etcétera, una serie de requisitos. Sí. Bueno, nosotros ya en un primer momento firmamos este acuerdo porque, de esta manera y digamos, garantizando que cada vez que se desaloje una familia o una casa se le daba una vivienda alternativa, sobre todo hablando de familias con niños, pues nos parecía correcto. Ya sé que es complicado de entender a nivel del ciudadano el por qué se le tiene que dar a ellos una vivienda cuando hay otra gente que no. Bueno, es una cuestión ya de lo que he comentado antes. Sí. Es una cuestión de que es familias con niños y que además lo que no puede ser es que el Ayuntamiento de Palma esté manteniendo con su dinero un sitio donde se venden drogas. Con lo cual esto en el siglo XXI ya no podemos sostenerlo. ¿Qué pasa? Que se empieza a proceder a los desahucios, se empieza a proceder al derrumbamiento de todos los albergues, de las casas, pero lo que ocurre es que no se está cumpliendo el acuerdo tal cual lo hemos firmado todos los partidos. Es decir, no se está garantizando una vivienda a todos los que están saliendo, a todos los que están derrumbando las casas. Hay un caos desde nuestro punto de vista de organización por parte del equipo de gobierno. No tienen claro qué personas exactamente están viviendo en esas viviendas, están viviendo en estas viviendas. No tienen claro las familias que hay. Hay familias que ya nos han dicho que se están quedando sin vivienda alternativa, que están incluso algunos que han vuelto a construir otra vivienda en el mismo sitio
cosa que esto también pedimos que se controlase. Bueno, pues se han vuelto a construir una vivienda porque no tienen dónde ir. Es decir, aquí hay un caos y una desinformación con la que no estamos de acuerdo. Señora Conrado, claro, dice, bueno, no estamos de acuerdo porque dice, no se garantiza, no se está cumpliendo primero lo que se firmó. No se está cumpliendo. Eso por un lado. Y dice, no se garantiza una vivienda, esas viviendas sociales, ¿no? Que se tendrían que garantizar para todas estas personas que están en el poblado de Sombaña y que, bueno, pues van a ver, ¿no? Precisamente, ¿no? Cómo se va desmantelando esas 45 viviendas que eran un principio, no en una primera fase. No se garantiza una vivienda. Dicen, y precisamente, ¿no? En las concentraciones de la semana pasada, señora Conrado, dice, bueno, la alternativa que nos han dado algunos, ¿no? Es irnos a un albergue o a un centro de acogida y no están por la labor. Bueno, sí, es así. Y nosotros lo que decimos es que el problema que está ocurriendo aquí es que no hay una descoordinación, hay un caos y una falta de información en general que hace que haya muchas familias que no sepan ni siquiera a qué atenerse. O sea, ellos dicen que quieren desalojar el poblado. Hay algunos, incluso una familia que sí que les han dicho que cumplen todos los requisitos para cogerse a una ayuda para conseguir una vivienda. Y pero que le han dicho, bueno, lo siento, como que no tenemos viviendas, pues entonces pues o te vuelves al poblado o te buscas o te vas a un albergue. Bueno, esto para nosotros no es la solución. El problema que ha habido aquí, desde el problema base, es que se ha procedido al desalojo de Sombaña, al desalojo de estas 45 viviendas, sin tener un plan de vivienda alternativo para todas estas personas. Y claro, ahora estamos yendo a salto de mata, sin, como he dicho antes, sin coordinación y... Claro, deprisa y corriendo, y claro, se están haciendo muchísimas chapuzas desde nuestro punto de vista. Claro, el ayuntamiento después dice, bueno, reclama a Ciudadanos ahora que den una alternativa, ¿no? Ustedes, bueno, pues se salen de ese acuerdo. Una vez que el ayuntamiento les dice eso, ¿qué opinan? Si a mí la regidora Borràs me pide que yo le dé la solución, entonces yo lo que le tengo que decir es, muy bien, pues váyase usted, déjeme entrar a mí a gobernar y ya buscaré yo la solución. Es que a mí me hace mucha gracia que a nosotros que estamos en la oposición, que no tenemos ni a los técnicos y no tenemos los medios para tomar decisiones, nos estén pidiendo a nosotros la solución. Bueno, pues si me la pide a mí es porque usted no sabe cuál es la solución. Entonces váyase y déjenos entrar a nosotros y ya en función de lo que tengamos encima de la mesa ya adoptaremos decisiones. En función de lo que tengamos encima de la mesa, me quedo con estas palabras, señora Conrado. ¿Estarían dispuestos a renegociar el acuerdo? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que para realizar el desmantelamiento de Sombaña, sobre todo lo que hay que ser es realistas. Entonces, no vender humo y prometer cosas que luego no se van a poder cumplir, que es también lo que ha ocurrido con este acuerdo. Entonces, sí, estaríamos dispuestos a renegociar y volver a hablar sobre los términos de este acuerdo, pero los términos nos los tienen que proponer el equipo de gobierno. Aquí iba yo, precisamente, señora Conrado, digo, bueno, ¿y en qué términos se podría renegociar, no? Es decir, pues que estudien... ¿Bastaría el cumplimiento del acuerdo firmado en un principio? Bueno, evidentemente, es que si se cumple el acuerdo, si se cumpliera el acuerdo, no tendríamos que volver a renegociar nada. Pero es que no se está cumpliendo porque no hay viviendas, no les dan la alternativa de unas viviendas. Y esto no puede ser. Estamos hablando del desmantelamiento del poblado de Sombaña. Cuando se han hecho algunas de las actuaciones que se han hecho, señora Conrado, además con pues algunas jornadas, ¿no?, de desmantelamiento de trabajos, ¿no?, con bastante tensión. Bueno, sí, esto era previsible que hubiera tensión. Lo que no era previsible es que hubiera problemas con el tema del amianto. Esto, sinceramente, me parece también que ha sido una falta de diligencia por parte del ayuntamiento, el que ahora todos sabemos, que también ha salido en prensa, que no se haya tenido en cuenta a la hora de derrumbar las casas, que hubiera este amianto y que se hubiera dejado durante algunos días el amianto por allí, por el poblado, y de que este tema ya se ha puesto una denuncia y está judicializado, con lo cual ya veremos a ver cómo acaba. Pero nos parece gravísimo que esto pues no se haya tenido la diligencia suficiente como para
para evitarlo. Precisamente, ¿no? Las cámaras de esta casa, ¿no? De Canal 4 Televisión, recogíamos esas imágenes, ¿no? De cómo ya se había manipulado ese amianto, ¿no? Esa uralita popularmente conocida, ¿no? Y había quedado precisamente, ¿no? En las calles, ¿no? del poblado de Sombaña. Dice, está el tema judicializado, pues estaremos pendientes a ver cuál es la resolución, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Claro, estamos hablando también viviendas sociales. Tenemos que hablar también del tema de la vivienda en la ciudad de Palma y del alquiler turístico, porque, claro, los precios del alquiler de la vivienda, señora Conrado, son los que son ahora mismo, todos los conocemos, estamos en unos precios que diríamos máximos históricos, ¿no? Y ahora veremos a ver si se regula o no se regula. Lo que sí es cierto, ¿no?, es que, bueno, durante este verano, y hablamos mucho de esta cuestión, ya se propuso la zonificación turística para regular el alquiler turístico. En Palma se adoptó esa decisión, ¿no?, de prohibir directamente, ¿no?, totalmente los plurifamiliares, y yo no sé cuál es un poco pues la opinión de Ciudadanos al respecto de esto. ¿Es la manera de regular? Bueno, nosotros respecto a la zonificación de Palma, nosotros ya en su momento, en julio, que es cuando se adoptó esta decisión, nosotros ya nos opusimos frontalmente a la zonificación. No estamos de acuerdo, primero de todo, con el concepto de zonificación, ¿no? Aquí sí, aquí no se puede alquilar, aquí sí, porque te puede dar la casuística de que te toque en la calle X, los números pares puedan alquilar y el que tienes enfrente no puede alquilar. Entonces, esto crea una injusticia que consideramos que no debe ser. Nos opusimos a esta zonificación porque además el Ayuntamiento de Palma lo que ha hecho es prohibir el alquiler de en pisos en Palma. Sí que deja, por otro lado, en unifamiliares, es decir, chalets, etcétera, ¿no? Pero en los pisos no. Bueno, nosotros consideramos que esta medida es una medida intervencionista y que no arregla en absoluto el problema que ellos pretendían solucionar prohibiéndolo, que es el incremento del precio del alquiler. Y esto ha quedado demostrado, además. Ha quedado demostrado porque, aún así, desde la prohibición de alquiler de pisos turísticos, ha seguido incrementando el precio de la renta de alquiler en los pisos. Con lo cual, ¿es esta la causa de que suban los precios de alquiler? No. ¿Por qué suben los precios? Suben los precios porque hay una altísima demanda para vivir en Palma. Hay una altísima demanda. Estamos saliendo de una recesión económica, la economía va mejor y la gente pues quiere venir a vivir a Palma, hay más trabajo, entonces hay una fortísima demanda. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Además de no solucionarse el tema del incremento del precio del alquiler, lo que se ha conseguido es que muchos propietarios que tenían la posibilidad de hacer alquiler turístico con sus casas y pagar sus hipotecas, tener un dinero extra al mes, etcétera, etcétera. Bueno, pues a estos se les ha privado de llegar a fin de mes, seguramente, en muchos casos, o de no poder pagar la hipoteca. ¿Y qué pasa? Que ellos pensaban, bueno, si hacemos esto, lo que se va a hacer es incrementar el número de viviendas que se meten al mercado del alquiler convencional o a largo plazo. Pues tampoco ha sido así. Sí que algunas viviendas se han metido en este mercado, pero hay muchas que no, que han hecho, los han puesto a la venta. ¿Y ahora qué pasa? Que dicen noticias de prensa que hay mucho mercado de venta de pisos en Palma y que viene mucho extranjero a comprar y se llevan las manos a la cabeza. Bueno, a ver, está claro que este equipo de gobierno, el PACTE, lo que pretende es intentar solucionar un tema prohibiendo, poniendo limitaciones a todos los propietarios, haciendo un intervencionismo que al final no va a ningún lado y no pueden parar ni frenar lo que es una realidad, y es que hay mucha demanda y poca oferta. Ya casi me ha contestado la siguiente pregunta que le iba a hacer, señora Conrado. Claro, si hablamos de la eficacia de la zonificación en Palma, entiendo que usted no lo ve así. Nula, no, es lo que he dicho, o sea, nula. No ha tenido eficacia, se ha comprobado que el precio del alquiler, de la renta del alquiler sigue subiendo y que por lo tanto lo único que ha hecho es fastidiar a los que sí podían sacar un rendimiento en sus pisos. ¿El alquiler turístico es un problema para que los residentes puedan acceder a una vivienda, cree usted? No, tampoco creo que sea un problema. Lo que ocurre es lo que he comentado antes.
el propietario que tiene un piso lo que quiere es sacarle un rendimiento. Si resulta que lo que queremos es que se alquile a largo plazo, lo que se tienen que hacer es proponer medidas fiscales, por ejemplo, que beneficien o que incentiven a los propietarios a hacer alquiler a largo plazo. Nosotros, en el Ayuntamiento de Palma, desde Ciudadanos, hemos planteado una batería de medidas para que se ha aprobado, por cierto, por parte del Ayuntamiento de Palma. Para incentivar el alquiler a largo plazo, que son aquellos propietarios que alquilen su vivienda a largo plazo, se les hará una bonificación del IBI entre el 50 y el 90%. Es decir, un incentivo. Aquellos propietarios que realicen reformas en una vivienda y se comprometan a hacer un alquiler a largo plazo, pues también se les incentivará, etcétera, etcétera, ¿no? Son una serie de incentivos en los que se anima al propietario a hacer un alquiler a largo plazo. Nosotros estamos siempre por el incentivar y para reconducir el interés del propietario a hacer un alquiler a largo plazo. Y no estamos por el prohibir, porque al final no se llega a ningún lado. Y lo que conseguimos también es más economía sumergida. Si hablamos de los precios para acceder a la vivienda, me comentaba ahora señora Conrado, ¿no? Dice, bueno, ya hemos planteado una serie de medidas fiscales que han contado con el visto bueno, ¿no? En este caso del consistorio. Y claro, abaratar el acceso a la vivienda. Quizás el tema de los precios, claro, para acceder a una vivienda, ¿no? Y abaratar, por ejemplo, un alquiler. Se regulan, evidentemente el mercado va regulando. Ahora mismo, yo le comentaba hace unos minutos, ¿no? Estamos en máximos, ¿no? de precio del alquiler. ¿Se podría hacer alguna cosa más? Es decir, ¿en qué medida el propietario de una vivienda puede decidir, ¿no? Aparte de estos incentivos o medidas fiscales, decir, bueno, pues venga, la voy a poner al mercado residencial, digamos, ¿no? O a largo plazo y a un precio más económico? La seguridad jurídica aquí entiendo, ¿no? que también tiene un papel fundamental, ¿no? Porque también se debe tener esa seguridad, ¿no? Que el propietario ve, ¿no? Como se siente respaldado en cierta manera a la hora de poner su vivienda al mercado residencial o de largo plazo. Bueno, mira, el tema de los precios del alquiler también es una realidad. Están subiendo los precios del alquiler. Estamos en una época de máximos históricos, podría decir, de la renta. El Ayuntamiento de Palma sí que se ha pronunciado también. Y a ver si también hay un pacto a nivel estatal de PSOE-Podemos de limitar que la administración limite, bueno, para que nos entendamos, para que te diga a ti, propietario, tu casa la puedes alquilar por máximo de este X, precio, limitar el precio del alquiler. Limitarte en función de si tiene vistas, si no tiene vistas, y tal o cual, yo te voy a decir por cuánto lo puedes alquilar. Bueno, pues mira, yo sinceramente, esto es volver, como ha explicado muy bien nuestro compañero Luis Garicano, es volver a la época de Franco. En la época de Franco, allí te decían, tienes que alquilarlo por un máximo o un máximo de esto, y además con unas prórrogas forzosas en el que tu piso se va a alquilar sí o sí durante X años. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la gente no ponía su piso en alquiler y entonces hubo durante muchísimos años la gente compraba viviendas y compraba. De hecho, somos uno de los países europeos en el que tenemos más propietarios de viviendas que en otros países en los que la gente alquila en vez de comprar. Bueno, no estamos por esto nosotros. Creemos que limitar el precio del alquiler es un error. No se puede luchar contra algo que ya está ocurriendo, contra el mercado. Sí se puede incentivar para que los precios del alquiler o para incentivar a la gente a que saque más pisos en alquiler, que haya más oferta, porque el problema es que hay poca oferta. Hay que incentivar a que esos pisos salgan y si hay más oferta, bajará el precio. Y además, estos que proponen estos límites del precio del alquiler se basan en las propuestas o en las actuaciones que ya se han hecho en Berlín, por ejemplo, o en París. Y ya se está viendo en algunas publicaciones y algunos estudios que en París ha fracasado. Han tenido que quitarlo esto. Porque proponían unas zonas alquilar por unos topes de precios, pero es que en las zonas colindantes subía el precio muchísimo, con lo cual han tenido que quitarlo. En Berlín, pues 3/4 de lo mismo. También no está funcionando. De hecho, el Tribunal Constitucional de Alemania está incluso mirando a ver si es legal o no es legal.
Y además los propietarios ya se han también inventado una fórmula en la que te obligan a pagar 2-3 meses cada vez que alquilas un piso, 2-3 meses en el que esto ya se lo queda al propietario directamente, y luego además una fianza. Es decir, que al final se trampea y no se consigue lo que se pretende conseguir, que es que bajen los precios. Última pregunta, señora Conrado, estamos en los 2 últimos minutos de esta entrevista. Claro, si hablamos de alquiler turístico, hablamos también de sectores como los comercios, como las tiendas, como la restauración. Esta prohibición, evidentemente, la llegada de turistas, ¿no? También es un factor a tener en cuenta, esos turistas que quieren venir y que quieren posiblemente, ¿no?, pues alquilar un apartamento para pasar sus vacaciones con todo aquello que conlleva ¿no?, la oferta complementaria que se viene a decir, ¿no? Los comercios, la restauración. Yo no sé hasta qué punto cree usted que puede llegar a afectar esta normativa a todo este sector. Bueno, todo el sector del comercio y la restauración ya salió hace un par de semanas o un mes ya diciendo que la prohibición había provocado una bajada en sus ingresos. O sea, esto ya también es un hecho. Es un hecho. Si se prohíbe el alquiler turístico, lo que conseguimos es que la gente no vaya, o sea, los que venían y se alojaban en pisos, pues venían y iban al supermercado a comprarse el desayuno, la comida, la cena, X, ¿no? Iban a restaurantes, iban al café de abajo del piso, de su casa, etcétera. Todo esto ha desaparecido. Ha desaparecido. ¿Qué pasa? Que los comerciantes lo notan, lo ven. Los comerciantes están muy preocupados por todo esto, por estas consecuencias que está teniendo la prohibición del alquiler turístico. O sea que, bueno, en definitiva, yo creo que ha sido un despropósito esta zonificación. No ha funcionado esta prohibición, no funciona el intervencionismo, no funciona estar todo el día machacando al propietario y prohibiendo, sino que nosotros somos partidarios de incentivar. Regidora de Ciudadanos por el Ayuntamiento de Palma, Patricia Conrado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias y a por vosotros. explicarnos estas cuestiones. Gracias.